que tenemos Es libre, cierto, digamos. en defensa de la gente que hizo el cronograma, es cierto que es muy difícil, que alguien siempre nos va a quedar afuera. Es muy difícil coordinar todos con los horarios de todos, pero bueno, habrá que seguir intentándolo y habrá que ponerlo como horario fijo, así como lo tenemos en el teórico, ¿sí? Así, un horario fijo para simulación. Para eso necesitamos también más docentes y, en fin. Bueno, Se chicos, entiende, vamos a... profe, pero discúlpeme, Sí, discúlpeme. A mí me parece que, digamos, bueno, usted no es la responsable directa aparentemente de esto, pero yo opino que no tendrían que cargar al alumno cobrándole, como dicen los chicos, cobrarle el ausente, por el tema de que nosotros los ausentes de hospital los apreciamos mucho porque tenemos familia, tenemos trabajo. Entonces, sí, simulación es importantísimo porque puedo pinchar un brazo sin ningún peligro. O sea, es muy importante y forma parte de hospital. Yo creo que lo que yo voy a hacer personalmente es hablar con los profesores del hospital para que no me lo cobren, digamos, porque me fui a simulación. claro, eso Falta arreglarlo, falta arreglarlo. sinceramente, en eso tenés razón y tendrían, ustedes no tienen por qué tener un ausente allá porque faltaron para hacer una actividad acá. Entonces, eso yo creo que de alguna manera se tiene que manejar, sí. Desconozco cómo porque soy docente, pero no estoy en la organización de la comisión ni en hablar con los profesores de los otros grupos, etcétera, etcétera. No estoy en la organización y te faltaría la verdad si te digo algo porque es mi opinión, pero no quiere decir que a ciencia cierta sea eso. Bueno, Ok, gracias. empezamos chicos. Vamos a Profesora, ver, sí, ¿alguien dijo perdón, algo? una consulta. El video ese, mi comisión va a tener la simulación la semana que viene. El video ese que deberíamos ver, ¿tiene algún medio de que podamos ver antes de ir? Eh, sí, sí, a ver, pido que voy a pedir a la coordinación que por favor lo envíen a todos los alumnos de medicina interna, al que lo vio, al que no lo vio, al que le toca mañana, al que le toca de acá 2 meses, porque así, de esa manera, ay, esperen, La ya lo mejor hice. manera es subir al campus el link como un material más. Como un material, sí, sí. Muchas gracias. Ya le estoy, ya le estoy escribiendo. Listo. Bien. Bueno, empezamos chicos con neumonías, porque si no, ¿ustedes vieron algo de neumonía ya en los que tuvieron el práctico del seminario del lunes? Sí, sí, algo vimos, sí, sí. Algo vieron. Bueno, hoy tendríamos que ver las neumonías atípicas. Esto yo les quiero hacer una aclaración. Esto de neumonía típica o atípica en realidad es un término que está totalmente en desuso, que ya no lo usamos más por lo siguiente. Hay gérmenes patógenos que dan claramente neumonías típicas, como lo que nosotros veíamos y ocultábamos, el síndrome de condensación, con el murmullo vesicular, la expansión de las bases, la imagen radiográfica, etcétera, etcétera, el broncograma aéreo, ¿sí? Bien, que esos eran neumonías típicas, daban típicamente la imagen de la neumonía. La atípica, por el contrario, no tiene esa imagen de bloc neumónico, sino no tiene el broncograma aéreo. Por ahí da una imagen más parecida a la intersticiopatía, ¿sí? En vidrio esmerilado o en vidrio deslucido también lo pueden leer. Y estaría provocado por otros gérmenes. De ahí de lo típico y atípico. Ahora,
Con el paso de las guías y de todo lo que se escribió sobre neumonía, se vio que gérmenes que dan neumonías típicas pueden tener también una presentación atípica, no es lo usual, pero puede estar, y gérmenes que dan neumonías atípicas pueden tener una presentación típica. Tampoco es lo usual, pero existe. Entonces, eso de típica y atípica es un término viejo, obsoleto, que nosotros vamos a seguir usando simplemente porque nos es cómodo y gráfico, ¿sí? Pero ustedes sepan que está en desuso. Bien, dentro de las neumonías, espérenme un poquitito a ver qué tengo. A ver. A ver, vamos a compartir pantalla. ¿Están viendo? Cartel rojo, neumonía típica. Ahí está cargando, doctor. Ah, ok, perfecto. Ahora sí. Bien. Ustedes ya seguramente vieron el neumococo, el esputo herrumbroso, el bloc neumónico, el broncograma aéreo, etcétera, etcétera, etcétera. Repasen semiología porque si hay algo que se toma en el examen es una neumonía. ¿Qué vas a escuchar? ¿Cómo vas a revisar al paciente? ¿Qué esperamos encontrar? ¿Sí? Eso repasen, semiología es la base. Después le suman el tratamiento y tienen el tema de neumonía ya sabido. Bueno, dentro de las neumonías atípicas, justamente es lo que yo les venía contando. Se caracterizan, ¿por qué se les llama atípica? Porque hay una disociación clínico-radiológica, ¿sí? Primero, el paciente se va a presentar con un cuadro diferente, ¿sí? Va a tener un cuadro de tos, puede tener fiebre, pero la tos no va a ser una tos productiva, va a ser una tos seca, una tos perruna. Va a tener artralgias, mialgias, dolor de cuerpo, similar más a un estado gripal que a una neumonía bacteriana. Por ahí fiebre levante, sí, que tenga un poco de fiebre, pero no va a ser una fiebre importante. Es rarísimo que presente escalofríos, ¿sí? Es mucho más parecido, hay un decaimiento del estado general del paciente, es mucho más parecido a un estado gripal que a una neumonía. Bueno, cuando yo veo las imágenes, la imagen que voy a encontrar es más parecida a una intersticiopatía, ¿sí? Lo que dijimos de la imagen en vidrio esmerilado. Y en la zona de la neumonía, en vez del soplo tubario y todo lo que voy a encontrar en la otra, puedo encontrar crepitantes en el área de la lesión, digamos. Bien, sigamos porque lo del vidrio esmerilado yo estoy mirando, ya está. ¿Cuáles son los agentes causantes de este tipo de neumonía? Básicamente las virales, y después tenemos otro apartado especial de la neumonía por COVID, el micoplasma, la clamidia, la coxiela, legionelas y hongos. Si me esperan, creo que me está bien. Ya por lo menos alguien me respondió con esto de la simulación, así que después... Bien, continuemos. Y las neumonías por hongos. Todos este tipo de gérmenes, estos gérmenes suelen dar la imagen radiológica que dijimos, algo no esperable de una neumonía clásica.
hablemos un poquito de cada uno de estos gérmenes que nombramos y empezamos por el micoplasma. El micoplasma tiene una incidencia importante, fíjense que es responsable del 10 al 35% de las neumonías en la comunidad. Se presenta tanto en gente joven como en ancianos y la neumonía por micoplasma tiene algunas particularidades que no tienen las otras. Ejemplo, tiene un dolor retroesternal porque produce una traqueobronquitis. También puede afectar el oído y provocar meningitis, que es el compromiso del oído medio y que se observa con otoscopio. Puede presentarse también como un cuadro asmatiforme, con broncoespasmo, y también se le suma una rinitis y una faringitis. El dolor retroesternal es característico del micoplasma, sobre todo. Lo demás también, pero a diferencia de los otros, tiene un dolor que a veces asusta al paciente. Puede presentar lesiones radiológicas unilaterales o bilaterales de, como dijimos, características más típicamente intersticiales en vidrio esmerilado y a veces algún derrame pleural. Cuando nosotros le pedimos al paciente un laboratorio, vamos a tener una eritro alta, ¿sí? Una leve leucocitosis y no presenta neutrofilia. A veces hay presencia de anemia, una anemia de tipo hemolítica, porque aparecen crioaglutininas que van a hacer que se destruya el glóbulo rojo. El diagnóstico se hace por serología y sí puede tener complicaciones. Dentro de las complicaciones puede presentar pericarditis, puede presentar miocarditis, meningitis, a veces Guillain-Barré, mielitis transversa, a veces puede dar un tipo de meningoencefalitis, Raynaud, gangrena periférica, hepatitis. Tiene, como ustedes ven, amplio espectro de complicaciones. Como tratamiento, la claritromicina 500 cada 12 es en primera instancia y también podemos usar doxiciclina, ¿sí? Que es una tetraciclina. Bueno, un poquito de claminia. Esto lo vamos a pasar rápido porque yo tengo otra clase que me interesa que vean, que es la de COVID. ¿Por qué? Porque es lo más nuevo y esto lo pueden leer en el libro. Pero bueno, la clamidia representa entre el 3 y el 22% de las neumonías adquiridas y también da una imagen radiológica. Acá se parece al estreptococo, pero puede llegar a ser más severa y puede llegar a requerir hospitalización. El diagnóstico es serológico y se usa claritro o tetraciclinas igual que en la anterior. La clamidia Citachi, el doctor Rey le gusta, puntualmente es un germen que le gusta, está asociada a la presencia de aves, generalmente se da en colombófilos, criadores de palomas, veterinarios, gente que trabajaba antes en los zoológicos, y bueno, es el animal infectado en el excremento, ¿sí? Se volatiliza la clamidia y así llega al humano. Da un estado que semeja también a un estado gripal, con fiebre, con escalofríos, con decaimiento general, con mucho dolor de cuerpo, con dolor de articulaciones, da tos seca y a veces se puede complicar, ¿sí?
cuando vemos la tomografía muestra una opacidad, pero no se correlaciona con el examen clínico de ese paciente. Ay, perdón, ahí me fue. El diagnóstico se hace por serología y el tratamiento se realiza con tetraciclina. El paciente mejora rápido, en menos de una semana, 2, 3 días, el paciente ya se lo ve clínicamente mejor, pero todos los tratamientos en general de este tipo de neumonía nunca bajan de los 14 a 21 días, ¿sí? Así que eso también es importante porque se los van a preguntar. A Rey le gusta mucho, si bien no que sepan que es 21 días, pero que sepan que son tratamientos más prolongados, más de 14 días, ¿sí? En muchos 21. La legionela. La legionela o enfermedad de los legionarios era, ustedes son muy chicos, pero hubo un brote donde se había acantonado en aires acondicionados. Bueno, y ahí hubo un brote muy importante de legionela. ¿Por qué? Porque vive en el agua estancada, en refrigeradores, en nebulizadores, en humidificadores. Es una neumonía atípica, hay algunos casos que evolucionan muy tórpidamente, muy rápidamente, da, en este caso de estos que son tórpidos, da algo parecido a una neumonía con derrame, decaimiento, fiebre muy alta, y bueno, también a veces la tos comienza siendo no productiva y después se puede hacer incluso hasta hemoptoica. En el laboratorio vamos a tener leucocitosis con desviación a la izquierda. Pueden encontrarse otros signos como proteinuria, hiponatremia, hipofosfatemia, urea elevada. Puede tener el paciente un toque hepático y, por supuesto, la eritro alta. El tratamiento, doxiciclina más levofloxacina más eritromicina. Siempre, fíjense, más de 14 días. La Coxiella burnetii, responsable de la fiebre Q, acá se la encuentra en la zona mediterránea como Córdoba y La Rioja. Se hace el diagnóstico por serología, puede complicarse con endocarditis, pericarditis, miocarditis, tratamiento, doxiciclina, rifampicina y algún macrólido como la claritromicina. ¿Qué es importante de esto? La epidemiología, ¿sí? Se da generalmente en gente que está en el campo, que tiene relación con el ganado. ¿Por qué? Porque el vector es una garrapata que contagia a los animales, por ejemplo. Entonces la gente que está en contacto con animales tiene más riesgo de contagiarse la enfermedad. Bueno, las neumonías virales. Después que hicimos todos estos 4 o 5 gérmenes, vamos a hablar de las virales. Son frecuentes, muy frecuentes, se cree que aproximadamente son responsables del 50% de las neumonías. Generalmente tienen una particularidad. La neumonía está precedida por un estado de vías aéreas superiores y la neumonía, la viral, corre el riesgo, ¿sí?, de después, con el paso de los días, sobreinfectarse con alguna bacteria y terminar siendo también una neumonía bacteriana. Este tipo de neumonía, las virales, se da en brote, generalmente la encontramos o en hospitales o en geriátricos.
Tiene un comienzo con síntomas molestos, insidiosos, no fiebre muy alta, apenas una febrícula, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, artralgias, no presenta expectoración, puede tener una tos seca y después comienzan la taquipnea y puedo tener en la auscultación presencia de crepitantes. Generalmente las neumonías virales, bueno, van a ser, lo que yo voy a terminar haciendo en la práctica es dándole, que no quiere decir que está bien, pero yo les cuento lo que se termina haciendo, es dándole al paciente un antibiótico para por el tema de la sobreinfección bacteriana. Pero la neumonía viral no necesitaría ningún tratamiento antibiótico porque justamente la causa es un virus. ¿Qué más? Ay, perdón, se me fue. Los virus respiratorios, ¿sí? Que más se determinan por anticuerpos, generalmente por antígenos, perdón, generalmente no se hacen a no ser en los chicos. ¿Qué es lo más frecuente? El influenza. El influenza es el virus de la gripe, ¿sí? Entonces, esos son los que más afectan a la comunidad. También hay rinovirus, hay Coxsackie, hay coronavirus. Y esto del coronavirus, que algunos tipos pueden causar resfríos, obviamente estamos hablando de los coronavirus en general, no de esta pandemia reciente que hubo. Aunque también en China, creo que fue en el 2002-2003, hubo una epidemia de coronavirus, pero ahí quedó. Después en Arabia Saudita en el 2010-2012 también, pero nunca llegó al rango de gravedad como ocurrió en esta última del SARS-CoV-2. Bueno, también hay adenovirus, hechovirus, el sincicial respiratorio que afecta, es el mayor riesgo en chicos, en bebés y bebés muy chiquitos, de 3 a 4 meses. El virus, el sincicial respiratorio, se puede tratar con ribavirina, de acuerdo al compromiso que tenga el paciente. Los influenza A y B, si el compromiso del paciente es importante, se trata con oseltamivir en comprimidos de 75 miligramos. Y justamente se puede sobreinfectar, como ya dijimos, con alguna bacteria. ¿Qué es lo más frecuente? El Streptoneumoniae, el Staphylo aureus y el Haemophilus. En este caso, le agrego un tratamiento apuntando a la bacteria que puede ser, por ejemplo, una ceftriaxona, una levofloxacina, ¿sí? Recuerden que seguramente ya lo vieron, pero la neumonía por Staphylo aureus tiene características particulares. Esas características es que tiende a la cavitación y a abscedarse. Entonces, de pronto es un paciente que no responde a el tratamiento antibiótico empírico que yo le puse hasta que no tengo el cultivo, y bueno, y me obliga a rotar de antibiótico porque clínicamente está empeorando. Cuando eso pasa, yo tengo que pensar en un aurea. ¿Qué otros virus? El parainfluenza, que puede dar laringitis aguda, también neumonía viral en niños. En adultos generalmente se maneja en vías aéreas superiores. El virus del sarampión, que puede como complicación tener una neumonía y es grave. El varicela zoster, que vieron que ahora está la vacuna.
también puede complicarse con una neumonía en jóvenes, en adultos jóvenes, cuando es la primera infección. Estas neumonías lo que se usa es el aciclovir, ¿sí? Como antiviral. Hantavirus, si ustedes tienen la idea de irse al sur de mochileros, bueno, tengan cuidado porque esta es una enfermedad que un virus que está en los roedores. En el sur de hecho, están muy avesados con el diagnóstico y como es endémico, y tienen muchos casos todos los años, ustedes lo leerán, entonces están muy entrenados con un diagnóstico. Te pasa un hantavirus acá en Buenos Aires y bueno, y probablemente estemos demorándonos porque no tenemos la incidencia que tienen ellos. ¿Cómo se transmite? Por los roedores, ¿sí? El roedor o contamina el agua o puede a frutas mal lavadas o puede inclusive morder un ratón, bueno, y se contagia el virus. Entonces, tenemos un cuadro inicial que es un estado gripal, inespecífico, puede tener cefalea, puede presentar dolor abdominal, inyección conjuntival, dolores musculares, artralgias, mialgias, tos, un cuadro digestivo que semeja vómitos y ustedes están de vacaciones. Luego comienza con una disnea que va increyendo a partir de del paso de los días y luego puede terminar en un distrés respiratorio y necesitar ARM y ser la causa de muerte. Eso es en el peor de los casos. De no ser así, cuando nos recuperamos del cuadro, ese aparato respiratorio restituye ad integrum, o sea, no deja secuelas. El diagnóstico se hace por serología o por PCR en sangre. Listo. De esto nada, 2 minutitos de los SARS. Existían antes de la epidemia de COVID, ¿sí? Podían llegar a dar una insuficiencia respiratoria grave, tenían una mortalidad no muy exagerada, un 3%, no es tanto, y se manifestaban como un cuadro gripal. A partir de el COVID, esto cambió, y bueno, y vamos a hablar puntualmente un poquito del COVID-19. Esto lo tienen todo en el libro, mírenlo. ¿Sí? Saber que la neumonía viral básicamente es diferente en cuanto a clínica y en cuanto a radiología a la otra y saber cuáles son las diferencias, ¿sí? Que el patrón neumónico es de tipo intersticial, que cada germen por ahí tiene alguna característica, pero en general se presentan como cuadros virales o gripales, si quieren decirlo, donde el paciente va a estar con cefalea, con artralgia, con mialgia, con una temperatura que no es muy importante, puede ser una febrícula, con una tos seca no productiva, y cuando yo veo la radiografía voy a encontrar algo más parecido a la intersticiopatía que a un bloc neumónico. Eso es lo básico. Ahora, dejo de compartir esta pantalla y vamos a ver si la que a mí me interesaba, que es la del COVID. Y no me digan que yo no la tengo. ¿Por qué no la tengo? ¿Por qué no la tengo?
¿La están viendo? No. No, no la están viendo. Oh. A ver. Cuéntenme por qué no me aparece acá si yo la tengo abierta la clase. ¿Por qué no la puedo compartir? Listo, ya está. Ya está. Nada, no dije nada. Díganme que lo ven. Está cargando. Está cargando, profe. Bien. Ahí Ahí lo sí, ves. ya lo vemos. Bien. Vamos a ver un poquito de neumonía por COVID. Un poquito de historia. A ver, a ver, a ver. A ¿Cómo ver. está? ¿Cómo? Yo quiero poner pantalla completa. Ahí estamos, ¿mejor? Ahí está. Sí, profe, perfecto. Acá. Un poquito de memoria. En Wuhan, China, en el 2019 se identifica un nuevo coronavirus. ¿Por qué se llama coronavirus? Porque la proteína S del virus le da una forma de corona. Daba básicamente una infección del tracto respiratorio superior que evolucionaba en los casos más severos a una neumonía bilateral, fallo respiratorio y muerte. Ahora, en un primer momento se vio que la población mayor de 60 años era la más afectada. Luego, y cuando aparece esto, la indicación al inicio era paciente positivo con más de 60 años, se interna. ¿Sí? Después se vino lo que se vino y no había internación, salas de internación que alcanzaran, entonces se cambió el criterio y se internaba, bueno, al paciente que cumplía con algún criterio clínico. Se convirtió en una pandemia y en este momento el virus responsable es conocido como SARS-CoV-2. Y ahí tienen, yo me esmeré por ponerle qué significa cada cosa, por qué COVID-19, por qué SARS-CoV-2. Si vamos a hablar de los coronavirus, existieron siempre, son muy prevalentes, pero generalmente no daban cuadros de gravedad, ¿sí? Lo importante es que tienen una capacidad, que de hecho desde que apareció el COVID hasta ahora, vieron que apareció la Omega y no sé cuánta variante más, porque tienen una capacidad de recombinarse, ¿sí? Y generar nuevos tipos virales dentro de la misma familia. El SARS-CoV-2 pertenece a los beta coronavirus, es un virus ARN de hebra positiva con una envoltura de tamaño mediano. Y la proteína S, que es donde apuntan, o donde pretendían apuntar las vacunas, es una proteína de superficie que, como les dije, es lo que le da el nombre porque aparece como una coronita. ¿Qué podemos decir? Que tiene un periodo de incubación de 5 a 7 días, que la transmisión es más frecuente luego de estos 7 días, cuando aparece la fase sintomática. O sea, en un transcurso leve de enfermedad, de los 7 a los 10 días sería el máximo periodo de transmisión, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí es donde hay más carga viral, ¿sí? Y luego de esos días disminuye la carga viral y entonces
no por las gotitas de flujo o por el contacto de persona a persona o por el contacto con superficies contaminadas, no está tan claro si bien se describió, bueno, pero a partir de los 10 días comienza a disminuir. Bueno, dijimos que la principal vía de transmisión es persona a persona con las gotitas de flu, por eso tener cuidado en la epidemiología al estornudar, cubrirse con el codo, cubrirse la boca, usar tapabocas y todo lo que ya sabemos. ¿Cuál es la fisiopatología de esta enfermedad? Bueno, el virus va a penetrar a la célula anclándose con la espícula viral y usa como receptor la enzima convertidora de angiotensina 2, la ECA2. Y resulta que en el epitelio alveolar hay mucha ECA2. Recuerden que la ECA2 lo que hace es degradar la angiotensina 2 para tener un efecto vasodilatador, ¿sí? También tiene un efecto antiinflamatorio y antifibrótico. Esa es la función normal. Cuando el virus se une a su receptor, o sea, a la ECA2, bueno, ahí lo que hace es aumentar la angiotensina 2, porque no la degrada, y se produce un desequilibrio en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y esto sería una correlación entre esta acción del virus sobre la ECA y el daño pulmonar, ¿sí? Estarían íntimamente relacionados. ¿Qué pasa? Recuerden que cuando entra el virus, se activa el sistema inmunitario. Y esto lo que ocurría era que había una respuesta inmunológica excesiva. Y esta respuesta inmunológica excesiva por parte del huésped, que vendríamos a ser nosotros, es lo que desencadenaba el daño pulmonar y es lo que marcaba que ese individuo tuviera un pronóstico más desfavorable. ¿Por qué? Porque al producirse la reacción inflamatoria, se produce lo que ustedes recordarán, se llamaba la tormenta de citoquinas, que de todas maneras, esta liberación por los macrófagos, los monocitos y todo el sistema inmune, esta liberación de citoquinas no alcanzaba para frenar el virus, ¿sí? Entonces, como no alcanzaba para frenar el virus, lo que ocurría es una depresión linfocitaria, me gasto todos los linfocitos en la defensa, y esto se manifiesta con una linfopenia y una hiperferritinemia, que la ferritina en este caso es un reactante de fase aguda, me está marcando inflamación. ¿Qué otra cosa marca la ferritina, sacándola del sistema inmune? ¿Qué es la ferritina? Depósito de hierro. Exacto, me marca el depósito de hierro. Si yo, paréntesis, si yo hago un perfil de hierro para una anemia, por X causa, tengo que pedir ferritina. Pero también es un reactante de fase aguda, ¿sí? Una ferritina alta me está dando un alto grado de inflamación. Dentro de las citoquinas proinflamatorias, muchas. Las más verificadas, digamos así, la interleuquina 6 y la 2. La interleuquina 1 también, el factor de necrosis tumoral también, pero no se conocían tanto los mecanismos. Cuando esto avanza, esta tormenta de citoquinas termina en un distrés respiratorio agudo, una insuficiencia respiratoria del paciente y un aumento del riesgo de muerte.
cuando se desarrolla el tema de la tormenta de citoquinas, está asociado también, ¿se acuerdan que en el COVID se medía el dímero D? El dímero D, y que si nos daba alto teníamos que anticoagular al paciente. Bueno, el dímero D es un marcador que nosotros normalmente usamos ¿para qué? Cuando fuera de COVID, ¿cuándo voy a usar? Para el TEP. Para la trombosis venosa profunda. Para el TEP, exactamente. Cuando tengo un paciente con una trombosis venosa profunda que me hizo un TEP, yo voy a medir dímero D si lo sospecho. Ahora, el dímero D negativo, ¿me descarta TEP? No. Sí. ¿Ah, sí? Sí. El dímero D positivo, ¿sí? No me confirma el T, me da del TEP, perdón, me da un alto indicio de TEP, más la clínica, ¿sí? Pero no me lo confirma. ¿Por qué? Porque el dímero D me está diciendo a mí que en un lugar se está degradando fibrina, o sea que hay un trombo. Puede que esté en el pulmón y no sé. Para eso voy a tener que usar imágenes, por ejemplo, pero me dice que está degradándose un trombo. Ahora, si el dímero D es negativo, me descarta el TEP porque me dice que no hay ningún trombo, ¿sí? O sea, es un predictor negativo en tromboembolismo de pulmón, el dímero D. Bueno, volviendo acá, al dímero D. Cuando ocurre esta tormenta de citoquinas, que nuestro sistema inflamatorio está muy, nuestro sistema inmune, perdón, está muy activado y con las citoquinas proinflamatorias a full, esto ocasionaría a nivel de la cascada de coagulación un consumo de factores. Entonces habría una coagulopatía por consumo secundario por la infección. Todo esto favorece los fenómenos protrombóticos y de ahí el riesgo de la hipercoagulabilidad en los pacientes con COVID grave. Por eso se monitoreaban con dímero D y cuando el dímero D daba aumentado, se ponía anticoagulación. Después vamos a ver que está discutido cuándo a dosis profilácticas, cuándo a dosis de anticoagulante como tratamiento, digamos. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. También ocurre que se produce un daño microvascular y ustedes saben, si recuerdan fisiología, que una de las causas que desencadena la activación del sistema de la coagulación es que el endotelio se lesione. Cuando se lesiona el endotelio y se pone en contacto, por ejemplo, el colágeno, se activa la cascada de coagulación, que me va a formar ¿qué? Un trombo de fibrina, un coágulo y una obstrucción, ¿sí? Un trombo básicamente. Bueno, ese daño microvascular la va a desencadenar, o sea que yo voy a tener la formación de un trombo. Por eso también la anticoagulación. Bien, ¿qué más me queda acá? Nada más. Sí, que cuando la trombina generada en la activación del sistema de coagulación puede estimular al endotelio a producir más interleuquina 6, que es la que más se identificó, digamos. También otra citoquina, pero nosotros tenemos una cascada ya, una tormenta de citoquinas. Se produce este daño en el endotelio, seguimos fabricando interleuquina 6 y esto va a seguir provocando alteraciones de la coagulación que van a seguir provocando aumento de la interleuquina 6
y se perpetúa el estado inflamatorio del paciente y el estado procoagulante. ¿Cuáles son los factores de riesgo? La edad avanzada, si bien seguramente ustedes conocerán gente, o espero que no conozcan, pero o tendrán información de algún conocido que siendo menos de 60 por ahí falleció por COVID, pero como factor de riesgo que marca la bibliografía, la edad avanzada, los hombres, los pacientes de etnias negras, latinas y asiáticos eran más susceptibles al COVID grave. La presencia de linfopenia, trombocitopenia, alguna comorbilidad como la insuficiencia renal aguda, se relacionan con mayor riesgo de COVID grave. Los reactantes de fase aguda, las citoquinas, el dímero D, ¿sí? el tiempo de protrombina, la troponina, la CPK, todos estos valores de esto que he nombrado alterados favorecían, digamos, el desarrollo de una forma grave de la enfermedad. En cuanto a los factores genéticos, no se sabe por qué, pero se vio que dentro de los que le fue peor, había más del factor del grupo A, el 0 salía, o el O salía más beneficiado. No se supo por qué, pero hay estadísticas que hablan de eso, hay bibliografía que lo nombra. Teniendo este tipo de comorbilidades que están acá, había hasta 12 veces, ¿sí? Más chances de que el paciente se complique y muera. Teniendo enfermedades pulmonares, diabetes, obesidad, enfermedad renal crónica, enfermedad cardiovascular, tabaquismo, en fin. Como ustedes ven, todo tipo de comorbilidad marcaba un peor pronóstico en la enfermedad. ¿Cómo evoluciona la enfermedad? Bueno, había una infección temprana donde el virus se multiplica y se establece en el sistema respiratorio del huésped. Hay una fase pulmonar que no todos tenían por qué evolucionar hacia la segunda fase. Muchos cursaban la enfermedad como un estado de vías aéreas superiores, con 5 o 7 días de evolución y no pasaba nada, pero había pacientes que se complicaban. En estos estaba la fase pulmonar, donde presentaban una neumonía, que si recuerdan esa neumonía era generalmente bilateral, donde la imagen radiológica era en vidrio esmerilado, empezaba la lesión por las bases pulmonares y por la periferia pulmonar, ¿sí? Y podía llegar a evolucionar tórpidamente y el paciente necesitar la asistencia respiratoria mecánica por el distrés respiratorio que le producía la insuficiencia respiratoria. Todo esto era debido a la hiperinflamación sistémica que afectaba el pulmón en sí y también bueno, justamente la sistémica, extrapulmonar. Ahora, ¿qué es lo que marca que un paciente, el sistema inmune de un paciente, hiperreaccione, provoque la tormenta de citoquinas, los trastornos de la coagulación y otro no? Bueno, todavía no sabemos qué es lo que hace tan particular que el mismo virus genere, de acuerdo al individuo, reacciones tan diferentes en cuanto a su sistema inmune, ¿sí? Pero eso tiene que ver con la particularidad justamente del huésped. En cuanto a la clínica, ¿qué es lo que más encontrábamos?
fiebre, tos, dolor de garganta, disnea, escalofríos, ¿sí? Algunos presentaban presencia de vómito, diarrea, siendo lo más frecuente la fiebre, la tos y la disnea. En el laboratorio podíamos encontrar, a diferencia de una neumonía bacteriana, bueno, acá teníamos linfopenia, ¿sí? Leucocitosis o leucopenia. Podíamos encontrar trombocitosis o trombocitopenia en los casos más graves, cuando las plaquetas bajaban, ¿sí? Sí, lo que manifestaban era elevación de lo que son los reactantes de fase aguda, que es la PCR, la ferritina, el dímero D y la LDH, hipoxemia con o sin hipercapnia, alteraciones a nivel hepático de las transaminasas, alteraciones de la función renal, y esto era cuando el paciente evolucionaba mal, pero si no, pasaba tranquilamente como un cuadro de vías aéreas respiratorias superiores. Yo recuerdo que cuando comenzó todo esto que llegó el COVID a la Argentina, que comenzaron los primeros casos, bueno, la gente obviamente tuvo mucho miedo, sobre todo la gente mayor, porque apuntaban directamente a que se cuiden, se hacen un poquito de memoria, y había un paciente que era un señor que tenía el compendio de medicina respiratoria, así, las tenía todas. Fibrosis pulmonar, había sido asmático, bueno, nada, era cardiópata, o sea, tenía todas las comorbilidades habidas y por haber. Se cuidó tanto, no salía de la casa, higienizaba los productos que uno compraba en el supermercado, le pasaba las gotitas de lavandina, etcétera, etcétera, pero de lo más riguroso. ¿Va a cobrar la jubilación al cajero? Es lo único que el señor hizo y se contagia. Bueno, empieza con fiebre, en fin, lo testean positivo. Era el primer momento del COVID donde toda persona mayor de 60 años se internaba, ¿sí? Se internaba no tanto por el criterio clínico, el criterio médico de internación, sino por el tema epidemiológico, ¿sí? Se lo internaba. Bueno, se imaginan que yo sinceramente pensé mal, este paciente tiene todas las comorbilidades, se interna, se contagia COVID, pobre hombre, ya está. Bueno, a los 15 días me llama, doctora, ya estoy en mi casa, ya volví, con todas las comorbilidades habidas y por haber, no hizo la tormenta de citoquinas, no progresó a un COVID, ni siquiera hizo una neumonía. Se quedó con un cuadro respiratorio de vías aéreas superiores. ¿Por qué? Teniendo todo para hacerlo. No, sinceramente no lo sé. ¿Y por qué gente joven, deportista, sano, se complicó, incluso falleció? Y tampoco tenemos la respuesta en este momento. Pero la clave está en la reacción del sistema inmune del individuo, que fuera mayor o más exacerbada, o menor o más exacerbada. Mire, esto es una placa de un paciente, ¿sí?, con COVID. Fíjense lo que este pobre, por lo que se ve, está en UTI, ¿no? Pero fíjense, imágenes periféricas, basales, o por lo menos que comenzaron en las bases, ¿sí?, en vidrio esmerilado. Esto parece más una intersticiopatía, una fibrosis pulmonar, que una neumonía. Y fíjense acá se ve mucho mejor, con fibrosis de los septum, ¿sí?, con las lesiones en vidrio deslucido, vidrio esmerilado, algunas tipo en panal de abeja porque son más grandes. Bueno, esta es la típica placa por COVID.
Hay una entidad que en realidad todavía estamos estudiando todo esto porque fue muy reciente y todavía se están viendo signos, sintomatologías que quedaron con el COVID, que no sabemos si van a seguir quedando o que en algún momento al paciente va a mejorar de eso. Entonces, ¿qué es un COVID prolongado? Es aquel paciente que tiene signos, síntomas prolongados por semanas, por meses, por años, ¿sí? Después de haber superado una infección por SARS-CoV-2, ¿sí? Esto es lo que se llama COVID prolongado, COVID persistente. Dentro de lo que puede presentar el paciente, de lo más variado, desde efectos gastrointestinales hasta una tos crónica, cefaleas, trastornos neurológicos, trastornos del equilibrio, arritmias, trastornos cardiovasculares, ¿sí? Dermatológico, Raynaud, de lo más variado sin encontrar alguna causa que lo vincule, salvo que aparecieron después del COVID, ¿sí? Pero no necesariamente tienen relación con lo respiratorio. ¿Por qué? ¿A qué se lo asocia? Justamente a esta hiperreacción del sistema inmune que fue lo que provocó la evolución tórpida de ese COVID, ¿sí? En cuanto a recuerdan que no lo dijimos ahí dentro de la clínica, pero tenía una anosmia, el paciente perdía el olfato. Bueno, hay pacientes que han tardado meses en recuperar el olfato y han quedado, por ejemplo, con lo que se llama cacosmia, o sea, sentir un olor desagradable que no pertenece a lo que estoy viendo, ¿sí? Con alteraciones olfatorias. Dentro de la secuela más severa, bueno, ha dejado casos de fibrosis pulmonar, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa fibrosis pulmonar secundaria a COVID no es una fibrosis pulmonar idiopática y ocurre por el depósito en las membranas alveolares de un material hialino que es el resabio de todo ese estado inflamatorio que tuvo el paciente, ¿sí? Cuando padeció la enfermedad. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, la PCR era lo que nos hacíamos todo ante una duda, recuerda. Tiene mayor especificidad, no me permite discriminar en una infección aguda o cuando el paciente está terminando de cursar la enfermedad, que ustedes recuerdan que había, era diferente el contagio, ¿sí? Cuando ya está terminando de cursar la enfermedad, prácticamente el paciente no contagiaba. Y por otro lado, que haya ARN viral, ¿sí? Después que el paciente resolvió su cuadro, resolvió los síntomas, que haya presencia de ARN viral no quiere decir que persista el carácter, la infectividad, ¿sí? O sea que puede tener ARN viral y no contagiar. Luego tenemos las pruebas de antígenos rápidos. Eran aquellas que se daban a los 15 minutos y lo que detectaban eran las proteínas de la nucleocápside del virus. Esto, bueno, era justamente una forma rápida, pero no nos podía decir también si el paciente era contagioso o estaba en el último tramo de la enfermedad. No nos ubicaba en el momento evolutivo de ese paciente. Había pruebas serológicas que están basadas en la respuesta humoral del paciente, en la IgA y la IgM,
luego aparecía la IgG, se hacían por ELISA o por quimioluminiscencia, eran cualitativos, algunos cuantitativos, y se usaban o se usan básicamente para estudios de prevalencia. ¿Cómo se trata el paciente con COVID? Básicamente soporte, ¿sí? Hubo muchas cosas, yo traje algunas de las que se hablaron en todos esos 2 años. Algunas se demostró bueno, que realmente eran efectivas, otras se hicieron estudios y por más que en su momento se habló mucho de ello, no tienen el sustento de la investigación. Bien, ¿cuál era el tratamiento? La oxigenoterapia. Después vamos a hablar un poquito del oxígeno. La profilaxis antitrombótica. Acá estaba discutido si se hacían en dosis profilácticas o en dosis anticoagulantes. Y eso iba a ser de acuerdo al dosaje que viniera de dímero D. Se daban fármacos antivirales como el remdesivir, que este fármaco inhibe la replicación del ARN y se administra de manera endovenosa. Se aplicaban corticoides, que era la desametasona o hidrocortisona si lo íbamos a aplicar por vía. El corticoide y el antiviral, estábamos hablando ya de un paciente con una neumonía, ¿sí? Si bien saturaba a más de 95, pero que tenía una lesión bilateral. Si el paciente no presentaba neumonía, los corticoides y los antivirales no se daban, se hacía solamente de ser necesario oxigenoterapia. Y si no, soporte. Para la fiebre, paracetamol, tratamiento soporte. Bueno, los corticoides ya lo nombramos, los inmunosupresores que se hablaban era el tocilizumab, que actúa inhibiendo la interleuquina 6, y la idea era con esto bajar la tormenta de citoquina. También se habló en su momento de inmunomoduladores como el baricitinib, que tenía una potencia antiviral. Se usó, pero no mostró cierta evidencia, pero nada concluyente, nada que diga, esto es la panacea, y se usaba en pacientes graves. Hay una evidencia, no evidencia tipo A, pero bueno, hay estudios que lo muestran como un beneficio. En cuanto al oxígeno, ustedes saben que el oxígeno dado indiscriminadamente produce daño directo a nivel del tracto respiratorio y aumenta los radicales libres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a cuánto doy? Lo necesario, lo mínimo necesario para mantener una saturación entre 90 y 96%. ¿Sí? Lo mínimo necesario. ¿Cómo lo doy? Por cánula nasal, y si necesito un mayor flujo voy a usar una mascarilla tipo Venturi. También se podían usar las cánulas nasales de alto flujo. ¿Se acuerdan el CPAP, el BiPAP? Bueno, se usaba el BiPAP, que es un tipo de ventilación mecánica no invasiva. Si el paciente entraba en insuficiencia respiratoria, recuerden que la insuficiencia respiratoria es un concepto gasométrico, que tengo que hacer con gases en sangre, bueno, eso era criterio para intubación y ARM, asistencia respiratoria mecánica. Otras cosas que se usaron en su momento, y acá agilizan la memoria. ¿Se acuerdan que hubo una locura con el plasma de convalecientes? O sea, el que había tenido COVID iba a donar plasma para que se use como terapéutica en otros pacientes. Bueno, en estudios que se hicieron no mostró
evidencia de ningún beneficio clínico. Los anticuerpos monoclonales tampoco demostraron eficacia. O sea, yo trato de traerles lo que estuvo en boga en ese momento. La ivermectina, que acá no la puse. ¿Recuerdan la ivermectina? Bueno, en estudios que se hicieron no demostró ningún beneficio extra a no recibirlo. Lo que sí, el déficit de vitaminas D, la vitamina D baja, se veía perjudicial. Y recomponer los niveles de vitaminas D, la tengo con la C, es la D, vitamina D, que tienen que estar por encima de 30, ¿sí? Suficiencia es por encima de 30, valor en sangre, recomponer esos niveles trajo algún beneficio, no darlo de forma suplementada, sino que mantener niveles normales. ¿Y esto por qué tiene que ver? Porque la vitamina D es un, o sea, es un estimulante, es beneficioso para tener óptimo el sistema inmune. Es como un inmunomodulador del sistema inmune. Por eso ustedes vieron que siempre que les dosan vitamina D, y es muy común el tema de que la tengamos baja por los protectores solares, porque nos cuidamos del sol y la vitamina D se activa en piel con la exposición solar. Entonces, por todos esos factores es común tenerla baja. Entonces, siempre damos vitamina D al paciente que lo requiere. Actúa en el metabolismo del calcio, a nivel renal, pero también actúa a nivel del sistema inmune, modulándolo, por decirlo de alguna manera. No se recomendó, de que también estuvieron de moda, no se encontró ningún beneficio, sino que al contrario fue perjudicial, la asociación de hidroxicloroquina y acitromicina, de lopinavir, ritonavir ni interferón. Realmente no se los recomienda. Eso dicen los estudios que se han hecho de manera retrospectiva. Sí, la acitromicina aisladamente como en toda neumonía para prevenir la sobreinfección bacteriana. No me salía. Sí, la acitromicina solo cuando yo tengo riesgo de una infección bacteriana encima del COVID. Bien, dos palabritas más de factores de riesgo o de mal pronóstico. Tener todopenia, o sea, linfocitos menor a 1000, neutrófilos mayor a 10.000, plaquetas menor a 150.000. Eso era factor de mal pronóstico. La LDH aumentada, mayor a 250, la PCR mayor a 10, el dímero D, la ferritina, ¿sí? Aumentada, el dímero D aumentado, la elevación de la bilirrubina total, la elevación de las transaminasas, la elevación de los azoados. Los azoados tienen que ver con un compromiso renal y es la eliminación de orina muy diluida. La troponina elevada. Estos, cuando mi paciente presentaba esto, tenía riesgo de mal pronóstico. También las comorbilidades, como ya las nombramos: hipertensión, obesidad, diabetes, enfermedad coronaria, ¿sí? Enfermedades respiratorias. Y por otro lado, esto era el mal pronóstico, pero ¿cómo yo definía el alta de un paciente? Cuando mi paciente tenía una estabilidad clínica por 72 horas, estamos hablando de un paciente que tuvo una neumonía por COVID, pero que no llegó a ser un COVID grave, un COVID crítico. Nunca estuvo en asistencia respiratoria mecánica. Neumonía por COVID, así simplecito. Bueno, ¿cómo definíamos el alta? Cuando estaba clínicamente estable por más de 72 horas,
cuando tenía temperaturas menores a 37,8, frecuencia cardíaca menor a 100, frecuencia respiratoria menor a 34, una TA mayor a 90, ¿sí? Y que esa TA mayor a 90 fuera que persista en el tiempo. Cuando esa enfermedad no presente compromiso sistémico, cuando tenga comorbilidades estables o estabilizadas, cuando pueda alimentarse por boca, tenga tolerancia a la vía oral, cuando no tenga manifestaciones neurológicas ni cognitivas, o sea, no tiene trastorno cognitivo el paciente, y el oxígeno domiciliario, algunos pacientes se fueron a su casa con oxígeno domiciliario, pero en general se iban sin oxígeno domiciliario porque ya había restituido al íntegro. En cuanto a la vacunación, mucho se ha dicho de las vacunas, hay diferentes tipos de vacunas, las más efectivas fueron las de ARN mensajero, que eran ¿se acuerdan? La Moderna y la Pfizer. Nosotros acá vacunamos, bueno, con la Sputnik, también hubo vacunas chinas, en fin. Ahora lo que se indica, yo creo que va a entrar al calendario de vacunación para que, a no ser que se haya infectado el paciente y haya tenido la enfermedad, que después de la vacuna cambió el panorama, pero si no, una dosis por año es al menos lo que están indicando ahora los neumonólogos y los infectólogos. Bien, ¿alguna duda de esto? Sí, profesora, el tema del ATAC, ¿cómo se ve el ATAC? La TC, la tomografía, perdón. Allá no se dice más TAC. Bueno, en estos pacientes. Bueno, Porque dice en el libro del profe, dice que con eso redondeamos que se trata de un COVID, y entonces quería saber más. Se ve básicamente como una intersticiopatía, lo habíamos visto como un vidrio esmerilado con lesiones que comienzan en la neumopatía, en la neumonía de característica bilateral. Eso era una característica porque generalmente la neumonía afecta un lóbulo, afecta un área, pero acá es bilateral. Aparecía en las bases sobre todo, y aparecía como un infiltrado que daba la imagen en vidrio esmerilado, ¿sí? O vidrio deslucido, que si ustedes recuerdan cuando vimos la clase de imágenes, esas eran imágenes que podían ser reticulares o micronodulillares, pero básicamente eran reticulares. Podía quedar o puede quedar una secuela de fibrosis pulmonar, ¿sí? La fibrosis pulmonar, recuerden que es esa imagen ya más en panal de abeja cuando está más avanzada, y la fibrosis pulmonar en este caso se debía a que todas estas citoquinas proinflamatorias generaban una inflamación, valga la redundancia, a nivel alveolar que dejaba secuelas fibróticas, ¿sí? Por la fibrina que quedaba de ese estado inflamatorio en los alveolos. El origen es secundaria a COVID, es una fibrosis pulmonar secundaria. ¿Alguna otra duda? Perfecto, gracias, sí. Sí. Profe, una pregunta. Acá en el libro menciona la dosaje de la medicación. ¿Tiene que saber? ¿La qué? Dosaje. La dosis. La dosis Sí. decís. A ver, saber que como corticoide se ponían 6 miligramos. Lo que pasa, sí, eso lo tienen que, sépanlo, que como corticoides se ponían 6 miligramos. Después, ¿qué otra droga da el libro? Remdesivir. Ah, que Sí, era de 6 a 200. 8, si mal no recuerdo. En realidad, uno ahora
esto vamos a tener que esperar a que se presenten estudios de pacientes que quedaron con secuelas de COVID, a ver por cuánto tiempo. Hace falta que pase el tiempo, en realidad, para poder tener una información con mayor certeza, ¿sí? Porque de pronto hay muchos pacientes que quedaron, por ejemplo, con arritmia, con tos crónica, no sé, con un paciente que nunca sufrió de cefalea, de pronto después del COVID tiene migraña, ¿sí? Entonces, son cosas que todavía no tienen explicación y no sabemos tampoco cuánto va a perdurar, si va a ser por 5 años o en algún punto va a desaparecer o el paciente lo adquirió y así le queda, ¿sí? Entonces, ahí también hace falta el tiempo. Para ver las comorbilidades. Para ver la dosis, sí sepan que la dosis de los corticoides se canceló, eran 6 miligramos, que el corticoide la indicación era cuando el paciente tenía neumonía, ¿sí? Se le daba el corticoide y a veces se le asociaba a algún otro fármaco como este que nombramos recién. ¿Sí? Okay. Que la ivermectina, que fue furor, no mostró, ¿sí? No mostró a los estudios que se vienen haciendo ahora ninguna ventaja. Como así tampoco el plasma de convaleciente. Y en su momento, si no había plasma de convaleciente, parecía que se nos iban a morir todos los pacientes, ¿sí? Entonces, saber eso, pero básicamente tener la diferencia de la imagen que yo voy a tener en una neumonía por COVID, que es lo que acabamos de hablar ahora, y bueno, y todo lo que ya sabemos, el dosaje del dímero D, por qué ocurre los fenómenos trombóticos, por qué, o sea, cómo se desarrollaba la tormenta de citoquinas. No sabemos qué es lo que hace que un paciente, su sistema inmune reaccione de una manera tan exacerbada y en el vecino no. Esos son todavía interrogantes que nos dejó el COVID. ¿Alguna duda de esto? No. Bueno, nos vemos mañana. Profe, tengo una pregunta. Sí. ¿Los tratamientos del libro son también para estudiar o es recomendable estudiar de guías? Mira, lo cierto es que cualquier libro que vos tengas, a cómo va la información, te va a quedar obsoleto. Entonces, yo recomiendo estudiate las guías. Míralo el libro, ¿sí? Pero estudia el tratamiento de la guía, porque si vos pones algo que te califican como erróneo porque no coincide con el libro, tenés la guía como respaldo, ¿sí? En la guía dice esto. Así que estudia las guías, es lo más dinámico, es lo más actualizado que vas a encontrar, pero lee el libro de Ray también. Y por ahí pone las dos cosas. Perdón, profe. Entonces, si pongo el dato del libro de Rey, me tomo como correcto el examen. Sí, debería ser. Pero a vos, para tu vida profesional, sabe que más actualizado estás con la guía. Ok. Dale, gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? Bueno, entonces nos vemos mañana. ¿Sí?